¡Inocente palomita! Jueves para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo. 9 de la noche, 27 minutos, 31:1. Calor mucho en Buenos Aires. Y acá estamos haciendo Intratables como todos los días. Dos últimos del año, ¿eh? Los dos últimos de... Pero no paramos. Y empezamos la quinta, ¿no? No paramos. Quinta temporada. Ya falta muy poquito. ¿Cómo andan, chicas? Buenas ¿Bien? noches, muy bien. Muy bien. Muy bonita siempre. Gracias. Blanco, verde. El lunes en vivo, ¿eh? 1 de enero en vivo. Y Santiago muy pronto para comenzar nuestra quinta temporada, ¿no? Sí. Sí. Diego, uno de los que arrancó, Primeros. Santiago y yo. Nosotros dos. Nosotros Tres, y claro. Santiago. Bueno, vamos a arrancar un día con muchísima información. No descansa nunca la Argentina. Está llegando la señora Oliván también, que ya se suma. Hay una noticia de último minuto que ya vamos a ampliar y que tiene que ver con una detención muy importante y, por supuesto, lo que pasó hoy por la mañana. La economía en la Argentina, cómo terminamos el año y hacia dónde vamos. En segundos, la noticia de último minuto. Detenciones, la carátula es extorsión en pleno corazón de Buenos Aires. Cuando hablamos de extorsión estamos hablando de un delito cuyos topes son 5 de mínimo, 15 de máximo. Significa que de probarse uno termina en la cárcel. Ya ampliamos porque hay una noticia de último minuto. Bien, la noticia de último minuto, Débora, bienvenida, vamos a ampliar y vamos a aportar todo lo que tenemos a esta hora, que tiene que ver con detenciones, con la Policía Federal Argentina actuando, un operativo espectacular que se produjo en Cerrito al 700. Exactamente, en el microcentro. Mira, estamos hablando de Juan Manuel Ducler, es el hijo del financista Aldo Ducler. Recuerdan ustedes que falleció en circunstancias que el propio hijo ponía como dudosas. Había sido financista y había manejado fondos vinculados con la familia Kirchner. Bueno, su hijo, Juan Manuel Ducler, quien había hecho esa denuncia en su momento, fue detenido junto con sus abogados. Estamos hablando de Alejandro Sánchez Clavermaten y también de Pablo Brugo. Sí. Esto es por el delito de supuesta extorsión, una causa que llevaba adelante el juez Rodolfo Creseri. Sí. Fue el operativo realizado en el microcentro porteño. Esto es Cerrito al 700. Exactamente. Quedaron los tres alojados en la Alcaldía de Investigaciones de la Policía Federal. Y, bueno, la denuncia que pesaba sobre ellos y por lo cual estaban siendo investigados era supuesta extorsión. ¿Por parte de quién? Del empresario Sebastián Eskenazi. Exacto. Lo que a la familia Eskenazi le aparentemente... hacían la extorsión. Y de acuerdo a la información que venimos manejando, se llevó a cabo todo un trabajo de inteligencia con cámaras que puso la Policía Federal, donde estamos viendo ahí en Cerrito al 700, cuando ingresan, cuando salen, con el dinero marcado. Y este es el momento donde esta gente iba a cobrar esa extorsión. Estamos hablando de abogados también muy conocidos. Sí, bueno, muy esto es lo que conocidos. se llama una entrega controlada. Ah. Es decir, hace aproximadamente 15 o 20 días que había comenzado esta extorsión en donde aparentemente habría audios y habría filmaciones que dan cuenta de la misma, en el que se mencionaban a distintos referentes y líderes de opinión pública, y entonces es que se dispuso este operativo en donde hay cámaras de seguridad que filmaban el momento en el que ingresaban los tres, Ducler junto con sus abogados, en las oficinas. El dinero también habría estado marcado y la entrega era controlada porque se sabía que una vez que se pudiese efectivizar el pago, serían detenidos, que es lo que sucedió en las últimas horas de la tarde de hoy. Exacto. Bueno, estamos, por supuesto, es una noticia de último minuto, estamos todos produciendo en vivo. Lo que nos dicen que la carátula es extorsión y la extorsión tiene 5 a 15, lo que significa que de probarse esto, llegado cuando un juez toma una determinación y le pone una sentencia, es un delito que te lleva a la cárcel sí o sí. De cumplimiento efectivo. Exactamente, de cumplimiento no efectivo. excarcelable. Estas son las primeras imágenes, Cerrito 740, ahí quedaron detenidos y en estos momentos son trasladados a la dependencia de Madariaga en plena avenida General Paz. Ahí está, General Paz y Madariaga, exactamente, que es allí donde está la Alcaldía de Investigaciones de Policía Federal, hasta tanto el juez decida cuál será el destino de las tres personas. Recordamos, uno es Juan Manuel Ducler, el hijo del financista Aldo Ducler, recientemente fallecido, también sus abogados, Alejandro Sánchez Clavermaten y Pablo Brugo. Los tres fueron detenidos en este operativo y están en este momento alojados allí en General Paz y Madariaga por orden del juez Rodolfo Creseri, que es quien llevó adelante esta investigación. Bueno, vamos a ampliarlos, vamos a mantener informados, una noticia muy fresquita de esta tardecita, comienzo de noche, aquí en la República Argentina.
terminamos ayer, dijimos, bueno, listo, Senado, aprobación de paquete. Hoy, 4 funcionarios muy fuertes del gobierno argentino, entre ellos el jefe de gabinete, anuncios, cambio de metas, la inflación y todo lo que se viene. La economía que arde en la Argentina y todos los especialistas para comenzar formalmente Intratables. La economía que viene. Importantes definiciones. El equipo económico ofreció esta mañana una conferencia de prensa en conjunto para detallar los lineamientos económicos de 2018. Metas de inflación, déficit fiscal y endeudamiento entre los puntos más salientes. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. A partir del año 2020, la inflación deja de ser una fuente de financiamiento para el gobierno en la Argentina. Dado esta convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal, ¿cómo queda el famoso tema de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Este endeudamiento, si bien es transitorio, es perfectamente sostenible. Hoy estamos financiándonos a las tasas más bajas de nuestra historia. Para el Banco Central poder cumplir con sus metas necesita la ayuda del Ejecutivo. Es que el Ejecutivo no le pida plata. La peor herencia, siempre digo que hemos recibido, es que hemos recibido un país descapitalizado. Hemos cumplido la meta que teníamos establecida para este año de déficit fiscal del 4,2%. Vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y que podemos augurar un sendero de crecimiento para los próximos años. Y este desafío de salir de un populismo económico y un populismo político, institucional, corregir la economía sin una gran crisis, protegiendo a los sectores más vulnerables y un segundo año que empiece a mostrar crecimiento. Y eso es lo que este año ya estamos pudiendo confirmar. Anoche terminábamos el programa y Liliana nos adelantaba esta conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que cambia a partir de esto? Lo que cambia es que se sinceró un dato. La economía no iba a tener una inflación del 17% como estaba previsto. De hecho, ya superó holgadamente. Y lo que se hace es sincerar la meta del año que viene. Vale decir, el gobierno dice, bueno, para el año que viene estipulamos una inflación del orden del 15%. 15%. Ya no esa meta del 10 menos 2, no. Que no la 15. creía nadie, ¿no? Que no la creía nadie, es más, ya nadie la creía. Y además recordemos que se vienen las negociaciones paritarias. Claro. ¿En qué cara un gremio va a ir a aceptar un incremento tarifario del 10% cuando la inflación, con suerte, cerrará este año un 23%? El año que viene el gobierno decía, no, va a ser del 10%. Era imposible. Esto lo tenían que modificar y no se modificó antes por una pelea que hay entre el titular del Banco Central y lo que llamamos el equipo económico. ¿Quiénes son hoy el equipo económico? Duhovne y Caputo, que estaba ahí. La foto de la... Pero, no, esta no. Exactamente. Pero hay un dato importante. Esta es la nuestra, ¿eh? Esta es la nuestra, felices los 4. Sí. Caputo oro, porque Caputo hoy... Pesa fuerte. Pesa, ¿no? Y yo te diría que el que logra cambiar la meta y el que logra que esto va a significar una baja de la tasa de interés, tuvo mucha influencia Caputo, porque tiene una llegada directa a Macri y todos tienen llegada, pero quiero decir... En el sentido de... Macri tomó más la postura de Caputo. Él Escuchó más a venía, Caputo. Macri defendió a rajatabla a Sturzenegger, hasta, te diría, el mes pasado. A partir de que los objetivos no se cumplieron, la inflación no es de 17%, Claro, está claro. cerramos en 24. La tasa de interés está en 30, Claro. Entonces dijeron, ¿otro año más? No. Cambiemos la meta. La ponen en una meta más cercana al presupuesto nacional. Recordemos que el presupuesto está en ese orden. O sea, el presupuesto no es que se desfasaja, cambia tanto. Sí. Y fundamentalmente lo que acá pasó fue que le dijeron a Federico, o cambiamos la meta, o bajamos la inflación y bajamos por ende la meta de inflación y bajamos las tasas de interés, o lo haces vos o lo hace otro. Claro. Y lo hablar hizo él. de lo económico, cómo puede influir todo esto y por supuesto de lo político, porque si algo tenía este gobierno era la vuelta del INDEC, el Banco Central con una autonomía y hoy vemos que la institucionalidad del banco ha cambiado.
¿Qué cambió y por qué después de aprobar el presupuesto? Al día siguiente esto, Luis. No, lo más importante no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Hoy. Claro, esto es una escenografía, pero la obra de teatro es otra. ¿Cuál? Bajar las tasas, porque hoy bajó las tasas. Hoy bajó la tasa del EVAC. Ah. Y para esto tuvo que intervenir Banco Central. Es un poquito complicado. Compra las LEVAC, le sube el precio. Cuando vos le subís el precio, si un bono te paga 10 pesos y vale 100, te está ganando el 10%. Pero si ese bono vale 90 y te siguen pagando 10, el rendimiento es más alto. O sea, cuanto más alto el precio del bono, si la tasa es menos te rinde. Más caro es el bono, menos ganas por los intereses. Entonces subieron el precio del LEVAC y la tasa bajó un punto y pico. El dólar se fue a 19. No, pero pará. 45. Mirá, pero el dólar es lo de menos. En enero baja, ¿no? Eso no me preocupa. Sí, pero no mucho, Luis. No. No mucho. No, lo que no va a seguir es subiendo de esta manera ni nada. Eso no, porque acá eso hay es una incongruencia. coyuntural. Bajás la tasa y aumentás la meta de inflación. Lo que es una contradicción plena. Y pero no estaban ustedes con que la tasa hay que bajarla porque si no es un país que con No, tasa ese es tan un alta, pensamiento eso económico, ¿eh? claro. No, todo. No, claro. pero ustedes, no sé cuál de todos, pero ustedes decían, con millones estas tasas Argentina es especulativa. No sé cuál de ustedes. Con esas tasas de interés sí, justificás un gasto público inmanejable. O sea, vos tenés castigos cuando te tomás licencias que no corresponden en economía. Uno de los castigos es la tasa alta de interés. Ahora, vos fijate, el dólar con todo lo que subió este mes, los depósitos incluso crecieron 1.000 millones, los depósitos en dólares, pero con todo lo que creció este mes, todavía no supera las LEVAC. 22% subió el dólar en el año. La mitad. La mitad. Y la inflación 24. La Sí, inflación más o menos 24. 23, La bolsa subió casi 60%. Es el primer mes que la bolsa y el dólar van par y paso ahí empatados. Yo les quiero preguntar a ustedes que son economistas, por supuesto después a todos, cuando hoy a la mañana el argentino se levanta y ve 4 caras muy potentes, porque ve al jefe de gabinete, que algo está mal. Ve al ministro de Economía, o al más importante, que se corrige lo que estaba ve a mal. Caputo, ve a Sturzenegger. Uno dice, ¿qué se va a modificar? Además, cuando estamos con las defensas medio bajas, porque ya estamos en 28 de diciembre. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo va? ¿Cómo anda la criatura? Bien, Ya anda falta bien. poco, ¿no? Sí, y para febrero. Un falta niño. Todavía. Es un niño. Así le que ya quedan estamos, 2 Fernanda. meses de panza. Y con calma. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó esta mañana? Bueno, un poco la síntesis que hacía Liliana, el cambio de la meta de inflación. Lo que dicen los funcionarios precisamente es que este recálculo, digamos, de la de meta 10 a que 15 es largamente era mentirosa. Recalculando. De 10 a 15, es decir, un 50% más en la meta de inflación y el corrimiento, el sinceramiento, como ellos dicen, de que ese objetivo que originalmente siempre tuvo el gobierno, que nos dijo desde la campaña, desde que iba a asumir, que el objetivo era llegar a una inflación de un dígito, ese 5% que resalta Duhovne, va a llegar hipotéticamente después de que se vaya Macri. Lo mismo que la caída del déficit fiscal, lo mismo que la reducción del endeudamiento, todo lo patearon para después del final del mandato de Mauricio Macri. Es decir, están haciendo previsiones sobre otra gestión de gobierno que no es la de ellos. Yo creo que uno de los rebotes importantes de la conferencia, insoslayablemente, fue la trepada del dólar. Esto no se puede discutir. 19,45, y vos fíjate qué llamativo, porque anoche a última hora se acababa de aprobar el presupuesto 2018, que lo convierte en ley el Senado, ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, y el dólar que prevé el presupuesto 2018 que se acababa de aprobar a última hora de Era anoche 19. era 19,30. Claro. Es decir, la marca de hoy supera en 15 centavos lo que está previsto para todo el año que viene en la ley. O sea, igual seguimos con dice metas que se nos va a mover, Fernanda. Y yo ahora me voy a sumar con el resto de los economistas y con todos los compañeros, porque noto como una contradicción. Hasta ayer las tasas eran altísimas, especulativas, y por supuesto que no sirve porque la gente, antes de poner un kiosco o ganar dinero especulativamente, va a eso, y el dólar estaba planchado. Hoy nos encontramos con que las tasas bajan y el dólar 19, perdón, 46. Me parece que con eso es con lo que van y lo convencen a Macri. ¿Con qué? Macri van y lo ¿Con ese convencen. argumento? Claro, Macri, como decían aquí, Macri estaba sosteniendo a Sturzenegger y su política de tasas altas. A Macri van y le dicen, termina convenciéndolo de esta política, que es una política que mantiene de alguna manera enfriada la economía,
no es una política que haya ayudado a controlar la inflación. Lo estoy tratando de decir en los términos más lisos y llanos posibles. 24 de inflación. Y con eso es con lo que lo terminan convenciendo a Macri de que se monte esta puesta en escena que vos dijiste hoy, donde claramente, es más, la conferencia de prensa empieza hasta con una especie de chistecito de Sturzenegger diciendo me invitaron a venir, me crucé la calle, con el jefe máximo de la economía argentina sentado en el medio, ratificado por Macri, que no es ninguno de los economistas. No, es Marcos Peña. Es Marcos Peña y Sturzenegger sentado en el mismo nivel que el resto de los otros dos ministros. Que no tendría que haber estado. No tendría que haber estado porque el Banco Central es autónomo. Ahí está pasando a ser parte del equipo económico, cuando la obligación de Sturzenegger es defender el peso. Esa es una foto política. Esta es una foto política. ¿Qué quieren mostrar? Es un error grosero. ¿Qué quieren mostrar? Quieren mostrar que hay ministro de Economía. ¿Quién es el ministro de Economía? Marcos Peña. ¿Quiénes son Duhovne y Caputo? Finanzas y Hacienda. ¿Y quién se ocupa de la política monetaria? Sturzenegger. Pero están queriendo poner, y por eso lo hacen en Casa Rosada, porque esta es una típica conferencia para hacer en economía, no en la Rosada. Exacto. Ignacio, ¿qué lees de todo esto? Sturzenegger lo veo con una cara ahora que lo veo con atención, que Dios mío, ¿no? Un ruido en los ¿Cómo mercados. anda, señor? Todo bien. ¿Bien? Todo bien. Ruido con el dólar. En los mercados con el dólar, con las tasas, importantes justamente porque las lecturas son dos, como decían. Una es la falta de independencia del Banco Central, que Sturzenegger esté sentado en una conferencia al lado del Poder Ejecutivo y que sea el Poder Ejecutivo y Duhovne el que anuncia el cambio de metas, en realidad está mostrando como una injerencia o un avance o un disciplinamiento, digamos, de Federico Sturzenegger frente al Poder Ejecutivo. Que está muy mal visto para los mercados, sobre todo para la Argentina, que tiene que sobreactuar independencia por las crisis financieras y cambiarias que tuvo en los últimos años. Tiene que ser mucho más independiente el Banco Central en este país que en el resto de los países. Y el otro tema es la expectativa que generó de baja de tasas de interés en el mercado. O sea, el mercado no estaba descontando esto y hoy justamente acusó recibo en el mercado cambiario con la suba del dólar. Exacto, pero para ahora usted el tema es qué pasa o no. después. Esto fue si sorpresa van a porque yo coincido con Fernanda. Si anoche se termina de aprobar el presupuesto, se habla de lo que van a ser las variables económicas del año que viene. Y hoy hay que salir a corregir un 50%. No, es que justamente por eso lo hicieron. Cerraron todo el paquete, cerraron el presupuesto y anunciaron cambio de meta. ¿Vos te imaginas que si hubieran hecho esto antes del presupuesto, el Congreso no lo aprueba? Sí, eso sí. Damián, bienvenido. Igual Damián Dipache. estaba clarísimo que las metas eran absolutamente dibujadas en la ley de presupuesto. Además, se habían introducido montones de cambios y no habían sido considerados. Es decir, el gobierno estaba dispuesto a aprobar un presupuesto completamente mentiroso, digamos, con los números dibujados, y obviamente tenía un plafón entre los diputados y senadores oficialistas y aquellos que le prestaron acompañamiento para votarlo en esas condiciones. Ahora, yo me quedo con una cosa que decía igual era más realista Ignacio, este presupuesto, ¿no?, que el de todos los años anteriores. Que se aprobó ayer. Yo me quedo con una cosa que decía Ignacio muy interesante respecto de este juego entre el dólar y la tasa, porque a mí lo que me da la impresión es que lo que hoy quedó claro es que en realidad el gobierno es rehén del poder económico. No es ni contra Sturzenegger ni contra el ala económica, digamos, del Ejecutivo, porque vos fíjate lo que pasa, ni bien dicen, bueno, esto de relajar las metas nos va a permitir reducir las tasas, porque, bueno, había salido Carrió con esa nota incendiaria hace unos días atrás, ¿se acuerdan?, en La Nación, diciéndole a Sturzenegger que tenía como retándolo que bajar las tasas. Hacen esto e inmediatamente se dispara el dólar. Quiere decir que, a ver, la inconsistencia macroeconómica de la política oficial es tan grande, es tan poca la confianza que generan los términos en los que ellos interpretan el juego económico, la confianza que esperaban generar en los actores que mueven el amperímetro, digamos, en el ámbito financiero, por así decirlo, de la economía, que la verdad lo que queda a la vista es eso, que esta política no genera confianza, es muy inconsistente. El presupuesto es una prueba de esa inconsistencia. Y lo que ha pasado hoy, con un dólar escalando, que sí es preocupante, a diferencia de lo que decía Federico Sturzenegger, porque, a ver, la evidencia empírica lo que muestra es que en la Argentina el 72% de las modificaciones en el tipo de cambio van a precios, y además estamos sumando. Estamos a 3 días de cierre del año, tenemos Fernanda, duplicación del precio del boleto de tren, de colectivo, ahora vamos a eso porque la noche es larga. Damián, llevémoslo también al bolsillo de la gente. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo va a ser el año? Tenemos que hablar de transportes, tenemos que hablar de créditos, tenemos que hablar de economía. Acá cada vez que hablamos de las tarifas,
Después vamos a las redes sociales y la gente de las provincias nos dice, ustedes son unos caraduras en Buenos Aires, viven con tarifas de otro mundo y se están quejando cuando nosotros pagamos lo real desde hace mucho tiempo. ¿Esto afecta o no a la gente? A ver, a mí me parece que hasta ahora venía jugando, si fuese un partido de fútbol, Sturzenegger por una banda, Duhovne y Caputo por otra. Y esta mesa que vemos hoy, de Felices los Cuatro, debería haber sido a comienzo de la gestión. Falta de diálogo generó que a Sturzenegger lo arrinconen, porque claramente la política monetaria no tenía consistencia con la política fiscal. Entonces, la realidad es que vos tenías un déficit elevado y vos tenías un ajuste de tarifa que Sturzenegger subestimaba, pero tampoco lo acordaba. Entonces, ahí sí coincido con Liliana, digamos, es sincero. Ahí falta un ministro de Economía. Claro, se sinceró la economía. Por favor. Claro, a ver, ahora, ¿a la gente qué le afecta? Bueno, a la gente le afecta que ese sinceramiento de la economía, pasar de una banda del 8 al 12 a una del 15, el mercado dice que va a ser del 17, claramente está aparejado con aumento de tarifa eléctrica, aumento de gas, aumento del boleto de colectivo. Eso lo íbamos a tener igual. Aumento de nafta. Claro. Claro, lo ibas a tener, pero la realidad es que no estaba sincerado en el presupuesto. Y otra cuestión importante es... Aerolíneas Paritarias cerró en 17 y Gatillo, ¿no? Sí. Como primer ejemplo, tal vez fuerte. También esto genera que obviamente las paritarias tengan un febrero diferente, porque obviamente ya hay una meta fija y no en bandas. Y algo importante, yo creo que esta mesa que propone... ¿Viste la película Volver al Futuro? Sí. Bueno, propone subirse al DeLorean y esperar a la Argentina en el 2021. Porque en el medio te está diciendo, mirá, en el medio la realidad que los argentinos, para el bolsillo, la vamos a seguir padeciendo. Exacto. Bueno, vos me planteás que esta foto es una foto que se tendría que haber planteado hace mucho tiempo atrás. Hasta Prat Gay lo dice. El mismo Prat Gay te dice, en el día de hoy... El exministro fuerte. Sí. El mismo ministro, exministro de Economía... Hoy dice, a mí además del déficit fiscal, me preocupa el déficit comercial. Sí. Y dice, la realidad que el año va a cerrar en 9.000 millones de dólares de déficit comercial. Balanza turística, primer trimestre de 2018, 2.800 millones deficitario. En esta foto, si tenemos que poner el número, el 1 es Peña. Sí, claramente. Acá, el 1 es Peña. ¿El 2 es Caputo? Sí. El 3 es Duhovne. Sí. Y el cuarto hoy en la tabla de posiciones es... Hoy quedó evidenciado en el momento en el que una Como periodista doctor de la política Banossi con online, nosotros, estábamos hablando justamente con Liliana acerca de las preguntas que hacían los colegas ahí en la conferencia de prensa, que todas eran muy importantes y muy, bueno, de todos periodistas que están muy involucrados en el tema. La pregunta importante, me decía Liliana, es esta. Y justamente fue la que después reflejaron todos los medios. Se llama Marcia de Loca, la periodista, que le hizo la pregunta que incomodó al ministro y que dejó en evidencia todo lo que estamos hablando. Ella es de la política online, como decía recién. Y lo que dijo es recordarle al jefe del Banco Central, a Sturzenegger, lo que él mismo decía en mayo, no hace tanto, de este propio año, y muchas otras veces antes, que es las metas que no se cumplen no son metas. Como que no se podían cambiar las metas. La de inflación no la cumplió. Cuando la periodista le preguntó ¿cuál cree que usted que es el mensaje que se le da a los mercados internacionales, que sea el ministro de Finanzas o que sea el jefe de gabinete quien diga que cambia la meta inflacionaria y no el Banco Central? Sturzenegger, sin saber que el micrófono estaba prendido... Lo reconoció, se lo dijo Marcos Peña. Tiene razón. Le dijo, tiene razón. Marcos Peña le dijo, ¿cómo? Dijo, es una cuestión institucional. Marcos. Tiene razón. Siguió hablando Marcos Peña, contestó la pregunta Marcos Peña, pero eso evidenció esta interna que todos conocemos, que existe. Y que bueno, si bien la foto están todos juntos y si bien estamos diciendo las fallas o no fallas, yo hoy entrevistando a Redrado me decía... Nadie llega al Banco Central con un manual de cómo tiene que actuar, de qué tiene que hacer y de cómo no equivocarse, de cómo no retroceder en las metas que se propone. Obviamente el gobierno decidió sacarle o no seguir con el plan de Sturzenegger, pero no sé si eso tomarlo como una debilidad o simplemente como un barajar de Paulo, déjame aclarar algo. Déjame aclarar otra etapa, porque es un día de muchas fotos, importantes en la parte final del año. Déjame aclarar, el Banco Central no es el que fija metas. En realidad... ejecuta las metas del Poder Ejecutivo. Y esto es lógico, porque es el Poder Ejecutivo el que dice cuánta inflación quiere, cuánta deuda va a tomar, etc. El problema que tenemos acá es que como no tenemos un ministro de Economía, que es lo que suele hacer el ministro de Economía, que trabaja coordinadamente con el Banco Central. Lo que ha pasado es que vos tenés un Banco Central que va para un lado y tenías... pero ahí también termino. Y tenías...
en realidad otra parte económica que creía que había que ir para el otro. Pero en realidad, por estatuto y por carta orgánica, no dice en ningún lado que el Banco Central se fija las metas. No corresponde. Pero sí el Banco Central tiene independencia en el instrumento. El gobierno ahora dice inflación 15. Y el Banco Central tiene que tener la independencia absoluta para subir, bajar la tasa, intervenir o no en el mercado. Pero el problema es ese. En realidad defiende, la función del Banco Central es defender el valor del peso. No la meta inflacionaria ni nada. Ahí tiene incluso una encuesta de mercados que hacen sobre pautas y todo. Es defender el peso y ser el gendarme del sistema financiero. El Banco Central. Nada más. Un banco no puede decir la inflación va a ser 15, el sistema 13, de metas, 12. El sistema de maneja política económica, maneja política el sistema monetaria. de metas de inflación, que el gobierno anterior no lo usó, no tuvo que modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Es un sistema que algunos países lo usan y otros no. Pero por otro lado, no es un sistema institucional, es una decisión de política del gobierno. A ver, Nacho. Acá lo que pasó es lo que no se dijo, como decía Luis, el tema de las tasas. Acá el gobierno decidió que el Banco Central bajara las tasas de interés y quedó demostrado hoy en el mercado. Ese es el problema. Y todos estos funcionarios que hoy están al lado, así como se le dice a Sturzenegger, que las metas, que él había dicho que las metas no se cambiaban, todos ellos habían defendido en campaña y hace pocos meses la independencia del Banco Central. Nicolás Duhovne dijo justamente que el Banco Central tenía que ser totalmente independiente y que era necesario incluso cambiar la ley para eso. En la Carta Orgánica, que quedó del kirchnerismo, se defiende como uno de los objetivos primordiales el desarrollo económico con inclusión social. Fue justamente donde hizo hincapié hoy Peña durante la conferencia de prensa. La inflación pasó a un segundo plano y ahora el crecimiento con inclusión social va a ser lo importante. Bueno, ahora me van a contar qué va a pasar con este cambio, como dice Fernando. Ahora voy con vos. Esta modificación de pasar de 10 a 15. Pero quiero que presten atención a esta etapa, porque llegamos a fin de año y vimos, bueno, muchas fotos. La foto de los 4 hoy es muy importante, pero presten atención a la etapa de esta revista de Forbes, que está haciendo el cierre del año, el anuario 2017, los negocios del año. Marcos Peña, el CEO del año. ¿Su éxito será también el éxito de la Argentina? Escribe Willy Cohen. Pero acá vemos algo muy particular, Débora, porque según Forbes lo plantean al ministro, al superministro, al jefe de todos los ministros, como el CEO del año. Bueno, es una provocación interesante que no hace más que dar cuenta de lo que vimos en estos 2 años de gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Si realmente tienen conciencia todos aquellos que vienen de la función privada y no pública, muchos de los que hoy están en el gabinete, de lo que es administrar la cosa pública. Cuando hablamos casi eufemísticamente de cuestiones que tiene que analizar la justicia, que son los conflictos de intereses, muchas veces tiene que ver con esto, que pareciera que hay gerentes, hoy también se vio, ¿no? Sí. Que tienen gerencias, ¿no? Se lo ve a Peña, cada uno tiene una gerencia o subgerencia que responden a un CEO. Bueno, pero es una buena, me parece que es una buena etapa la de Forbes, es una buena nota la de Willy Cohen y es una provocación que nos ayuda a pensar si esta administración a la que se le muchas veces recriminó que le falta política en la resolución de los conflictos, ¿es así o es una empresa como lo están administrando el país, ¿no? ¿Es el ministro del año? ¿Es el CEO del año? ¿Totti es el que toma todas las determinaciones? ¿El más importante de estos 4? ¿Cómo está? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Totti. Bien, bien. No, a mí me parece que hay un equipo y hoy se ha demostrado que hay un equipo, que ha habido cambio, que hay sinceramiento de algunas variables y todas esas cosas, pero yo vi toda la conferencia de prensa, no solamente esto, y me pareció que eran datos importantes que hoy se ratificara que hay crecimiento económico, que hay baja de la inflación y que también hay baja de la carga tributaria. Creo que esos 3 elementos hacen de que estemos en un momento muy particular de la Argentina. Y por supuesto que los reacomodamientos se tienen que ir dando. Y el otro dato que a mí me parece que marca también el final del día es que esta política va en contra de lo que se venía criticando, de que los únicos ganadores eran aquellos que hacían la especulación financiera. Hoy, con la baja de la tasa de interés, me parece que la suba del dólar también lo hace a Argentina competitiva. A mí me da la impresión que vamos a la etapa de crecimiento con inclusión social. Estos elementos, estos que están hoy acá, me parece que son centrales para la nueva etapa de la Argentina que empieza a crecer. A mí, Gustavo, esa palabrita CEO me parece rara, ¿no? Porque una cosa, vamos a elegir mañana los personajes del año. ¿Cuál es el ministro? ¿Es el ministro del año? ¿El CEO del año? Claramente. Podrá ser una provocación periodística. Pero, a ver, recordemos lo que dijo Macri a fin de año pasado.
dijo, mis ojos y mi inteligencia son Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Pero Marcos Peña más. Y de los tres, y lo sabe bien Lili, porque está todo el día en Casa Rosada, cualquiera que vaya periódicamente a Casa Rosada sabe que el hombre que define es Marcos Peña. Fue quien le ganó en su momento a Prat-Gay, es el que le gana a todos, es el hombre más fuerte del gobierno, indudablemente. Claro. Hace un año le ganaba a Prat-Gay, ¿eh? Hace un año le ganaba a Prat-Gay, ¿no? El tema es si Marcos Peña sabe de política monetaria, ¿no? Porque está metiéndose en habrá un que ver, tema que pero yo creo que hay otra persona, a mí no me parece casual la gran nota que le hizo La Nación a Lilita Carrió este fin de semana, que bien recordó. El domingo, decía Fernanda. Que bien recordó Fernanda. Porque Lilita Carrió dijo dos cosas. Dijo, basta con esta política que hace Sturzenegger, bajemos las tasas. Y hay que decírselo desde el gobierno, dijo. Y basta de esta política de no explicamos nada en conferencia que hace, y dio los nombres, Marcos Peña y Durán Barba. O casualidad, después que se aprueba el presupuesto, conferencia y bajaron las tasas. Le recortan el poder al señor Sturzenegger. A mí me parece que los dos grandes ganadores son de esta gran pulseada, Lilita Carrió, por un lado, que claramente va marcando todo el tiempo el paso del gobierno, y Marcos Peña, que es el verdadero ejecutor de todas las políticas que piensa o desarrolla Mauricio Macri. Señor Diego, ahora después me cuenta lo que planteaba Totti. Según Totti, esto va a ser mejor. Yo quiero saber si esto va a ser mejor, igual o peor, o por qué se anunció. Gracias, Totti. Dame una inyección de tu optimismo, que la verdad que lo necesitamos todos. La verdad que no sé si es optimismo o es irrealidad, pero vale la ilusión. Yo también de chiquito creía en otras cosas. Lo del CEO y de la revista no es más que el famoso sinceramiento. Si hablamos de sinceramiento, es esto, es la revista. No nos tiene que sorprender ni enojar. Es un gobierno de CEOs, es un gobierno gobernado por empresarios que están del otro lado del mostrador, que solamente defienden los intereses de quienes supieron representar. Que digan que es el CEO del año no es más que la lógica de quienes nos gobiernan, por más que sea ofensivo para quienes creemos en otro tipo de país, no es más que la pura verdad. Así la que ley de emergencia económica fue un desliz en eso. Más si escribe Willy Cohen, ¿no? Pero lo que hoy pasó fue realmente la imagen del fracaso. ¿Qué? Sí, miren cómo están. O sea, la imagen de ver a los cinco ahí, ¿no? De ver a los cuatro. No, y Liliana Franco, no está una sí, porque no, yo que era... Me pareció verla, porque parece ya un integrante más del gobierno. Digo, gente, hoy lo escuchaba a Emanuel Álvarez Agis, y decía, y es cierto, nunca en la historia, ni de este país ni de ninguno, dar una conferencia de esta con todo un equipo económico cuando las cosas están bien. Esto que sucedió hoy es realmente una señal de que estamos mal. Al menos, como mínimo, que hay una descoordinación importante, de que hay intereses encontrados, de que hay tensiones, de que no hay buena relación, lo que favorece a uno perjudica al otro, que uno pide, el otro le dan, a uno le sacan. Fue un intento al menos de reorganizar todo este barullo que se viene llevando hace ya mucho tiempo. Lo cierto es que la economía se basa, y es tan loco, y con Fernanda tal vez me ayude un poco, cómo han cambiado la vara de medición de la importancia de la suba del dólar o no, de las tasas, con respecto al kirchnerismo, ¿no? Y decíamos, y se han cansado hasta el hartazgo de decir durante el kirchnerismo que la economía es confianza, es credibilidad, es lo que los mercados y la gente puede aportar. Este gobierno sería lo que nos está aportando es confianza. Mientras estaban dando la conferencia, el dólar subía. Hoy terminó con 19.45. Apenas bajaron un punto la tasa de las Levax porque cerró ¿A cuánto está? 26.90, casi 27. La de largo estaba. Bueno, digo, lo que pasa es que acá te envuelven este vaso en flores y te venden un paquete con un relato tan mentiroso como que se quejaban que tenía. Ver, digo, Luis, es un verso tan grande y magistral que la gente compra. La verdad que la economía cero, vos. Déjame contar una anécdota chiquitita de algo que pasó hoy para ilustrar. Luis y Fernanda. Vamos con los turnos. A ver. Bueno, es muy similar a lo que se planteaba anoche, digamos, que se trata de dar y sacar. Y se hablaba tanto en el debate presupuestario de dar y sacar como una cuestión ideológica, y en definitiva esa era la discusión, lo planteaba Cristina, que nosotros decíamos que entre lo que se da y lo que se saca hay ganadores y perdedores, y a lo largo del ciclo político más extenso que gobernó el país desde 1930 a la fecha, que fue el ciclo del kirchnerismo, los que ganaron, los grandes ganadores, fueron las mineras, los bancos y el juego. Digo, porque hay que tener en claro de dónde partimos. También partimos, cuando se asumió, de un enorme déficit fiscal y de males crónicos que tiene el país. Déficit fiscal, crisis recurrente, bonanzas y fundamentalmente inflación. Ahora bien, ¿cuál es el camino que eligió el gobierno? El camino que se eligió es el del gradualismo. ¿Qué significa la gradualidad? Ir de a poco, avanzar de a poco con metas para reducir la inflación,
como así también para bajar gradualmente la enorme presión tributaria que se heredó, que es una presión tributaria la más potente de América Latina. El gasto es un infierno. Ahora bien, ese gasto público, vamos al gasto. El gasto se incrementó desde el 2006 al 2015, pasó del 26 al 42%. Ese incremento del gasto tiene dos fuertes componentes. La energía, porque se destruyó el autoabastecimiento energético, entonces había que importar. El problema no estaba en lo que se importaba, el problema estaba en los negocios que traían la importación. Y el otro enorme déficit venían de la mano justamente del sistema previsional argentino. Por eso también cuando se avanzó en la reforma tenía que ver con una nueva fórmula de movilidad para terminar con la ficción y la mentira del crecimiento. La pregunta es, lo que hicieron hoy, ¿sirve, no sirve sirve, beneficia a la gente, no beneficia? Sirve mucho. Porque si no estamos siempre con el pasado, el presente, pero vamos gasto, al presente, vamos al presente, porque nunca. tampoco estamos en el peor de los mundos. Vamos al presente, porque acá parecería ser que estamos en un sistema colapsado. No, no es así. Acá hay un retraso de metas inflacionarias que sincera de alguna manera o compensa la relación fiscal con la variable monetaria. De eso se trata. ¿Qué es el Banco Central? Como bien se explicó, tiene la única función de manejarse con cierto criterio autónomo para preservar el valor de la moneda. Ahora bien, acá no hay corridas bancarias, acá hay un mercado que se maneja, el dólar sube, nadie está alocado con esta idea de refugiarse en el dólar porque se unificaron los tipos de cambio. El lunes te agarra alguno y dice, che, vale 19 y subo todo. Pregunto, pero sigamos. Con la anécdota y le respondo lo que él acaba de decir. Hoy, ¿sabés qué había? Se conformó hace unos días la comisión paritaria de los bancarios que tienen que renegociar sus salarios. Hoy se colusionaron las 4 cámaras que agrupan a los bancos y el Banco Central para provocar, y voy a coincidir en esta interpretación con la asociación bancaria, para provocar a los bancarios, confirmando una paritaria del 9% después de que el gobierno había anunciado el corrimiento de las metas del 10 al 15%. El 15% ¿Por qué pasó es la inflación fiscal. ¿Por qué pasó esto? Porque Liliana decía hoy, ¿no? Bueno, ningún gremio va a ir a aceptar una paritaria del 10% con estos niveles de inflación que además... ¿Pero cuál va a ser la paritaria? Pero discúlpame, ¿sabés cuál es el temor del Banco Central y de los bancos escondido detrás de esta provocación del 9% que le ofrecen a los bancarios? Quieren generar un paro de 24 horas para mañana, porque el enorme temor es que se produzca una corrida bancaria después de lo que hace. Es una barbaridad. Es una opinión de ella. Es una barbaridad. No es real. Atención, los economistas para explicar, porque para meterle... Pero pará, los bancarios lo que están pensando. Escuchemos a los que saben. Diego, lo ideal sería que no exista ninguna corrida bancaria, que no explote nada. Que los bancarios dentro del sistema bancario. Vivimos ¿Un acá, economista serio? cobramos en pesos. Que no hay condiciones técnicas. No hay razones objetivas para eso. Que nadie quiera sacar la plata de los bancos. Corrida bancaria con 56.000 millones de dólares. El Banco Central es muy difícil. Y 1.000 millones de crecimiento de los depósitos en dólares en el mes. Mañana el mercado funciona normalmente. Hoy fue un día que se hicieron cola todos porque mañana vence el impuesto de bienes personales y muchos están corriendo los dólares de sus cuentas para que no les alcance ese impuesto. Entonces, yo quiero que hablemos porque dicen si esto sirve o no. No lo sé si sirve lo que hicieron de correr la meta. Lo vamos a saber en el futuro. Poner futurología. Pero mañana ¿qué va a pasar viernes? Cambiar un país que le crecieron 1.000 millones de dólares los depósitos de diciembre. Que crecen los depósitos a plazo fijo. Que la bolsa subió hoy tanto como el dólar. No tiene nada que ver con la... Me parece de una irresponsabilidad porque realmente no hay razones técnicas, no es un tema de macrismo. Y sé de dónde o no salió macrismo. el rumor, aparte. Sé de dónde salió el rumor, de los bancarios. No, si es los un rumor, bancarios, es un acto oficial labrada en el Ministerio de Trabajo donde se dejó donde se dice que va a haber corrida.
No. Sí, sí, señora. No. Bueno, entonces ¿Querés? es una barbaridad. Seria, y espero que por favor. ¿Lo querés? algún fiscal de oficio actúe. Porque es una barbaridad. A ver, no entiendo Esto es algo. lo que surgió de la reunión paritaria. A vos te podrá parecer Pero si en un acta laboral aparece... no será en ¿cómo todo va a caso haber? más despropósito que ofrecer un 9% pero de si en un acta laboral aparece la posibilidad de una conspiración que denuncia la penalidad. Una cosa es que le ofrezcan un 9, no lo acepten y negocien. Llamen a un fiscal. Aerolínea cerró en 17 y gatillo. El tema es que si los bancarios no cierran su paritaria, que recién comenzará la negociación, no significa hablar de una corrida bancaria. Son temas distintos la corrida con la meta esa. La pregunta es... ¿Por qué se les hace a los bancarios esta provocación de ofrecer el día que el gobierno reconoce una inflación del 15, del 9%? Que los propios bancarios responden reconociendo el temor del Banco Central y del sistema de bancos de una potencial corrida bancaria en el día de mañana. En cualquier caso, vuelvo a lo anterior y retomo un poco lo que se decía por ahí respecto del déficit y demás. Lo que queda en evidencia de todo esto es la enorme inconsistencia macroeconómica de la política. A ver, el déficit, que es cierto que había déficit en el 2015, se ha multiplicado desde que Mauricio Macri asumió. Hoy Duhovne enfatizaba que se ha cumplido o sobrecumplido la meta de déficit primario, que tiene que ver con el profundo ajuste que pesa sobre todo los argentinos. El tarifazo, porque se han quitado los subsidios, los remedios que se le dejaron de dar a los viejos. Bueno, ahora acabamos de aprobar esta vergonzosa reforma previsional que le saquea 100.000 millones de pesos a los jubilados, a los niños, a los más vulnerables. Pero la cuestión es que el déficit sigue creciendo y sigue creciendo bestialmente. ¿Por qué? Porque lo que crece es la deuda, porque el gobierno está lleno de agujeros. Lo que decía Prat Gay, me preocupa el déficit comercial, 9.000 millones de dólares de déficit comercial. Después te voy a preguntar cómo lo arreglamos. Más de 20.000 millones de si no dólares podemos de déficit de cortar cuenta nada corriente. y recaudamos un dinero. Todo eso? ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero preguntar cómo lo hacemos, los porque todo el mundo intereses de esa dice lo que deuda pasa. que generan más déficit. 235.000 millones de pesos solo en intereses de la deuda hemos pagado hasta aquí durante este 2017. Una cifra que se vuelve a multiplicar según la ley de presupuesto Pero de 2018. te hago una pregunta a vos y a todos los economistas. Y ya lo sumo al doctor Vanossi al debate para escuchar su opinión, aunque no sea economista. En la Argentina todo el mundo, y ustedes los que saben de economía, siempre están con la misma historia. ¿Qué tenemos? Emitimos y generamos inflación. Tomamos deuda y generamos deuda. O si no, cuando le preguntamos cómo, y creciendo. Y no crecemos nunca, es un país que no crece, es un país que tiene cualquier cantidad de problemas. Ninguno da una solución acá. Paulo, el país está creciendo y hay creación de impuestos no estatales como no había antes. Esos números se están dando bien. Lo que sí creo, y aunque le cueste, no lo va a creer Brancatelli, un poco le voy a dar la razón, es que no podemos festejar que se esté flexibilizando una meta de inflación en un país como este, donde el combate de la inflación es tan fuerte. Yo no festejo que se haya subido la meta de inflación y tampoco voy a festejar que me lo sienten adelante de una cámara al presidente del Banco Central diciéndome, ¿saben qué? Tan independiente está bien que no sea. La verdad que creo que no es un buen día en ese sentido. Pero es cierto que en el 2018 el gobierno se suponía que tenía que hacer justamente el ajuste, el trabajo más sucio, el apretón monetario, lo tenía que hacer en el 2018 porque no era un año electoral. ¿Por qué le vamos a creer que la inflación va a bajar al 10% en el 2019 justamente cuando hay elecciones? No, pero perdóname, Ignacio, el ajuste lo está haciendo. Vos viste lo que está planteado está en la ley de decidiendo presupuesto. emitir más. El ajuste van a expandir lo que pasa es que es lo que yo te digo, o sea, el ajuste pesa sobre la enorme mayoría de los argentinos, pero por otro lado, los gastos del gobierno siguen creciendo. No, en gasto social está aumentando muy fuerte. Sigue creciendo el gasto por el pago de intereses de la deuda. Y ni hablar del déficit cuasi fiscal de la deuda del Banco Central en materia del EVAC. Perdón, que ahora lo quieran desarmar. Y si lo desarman, pasa la deuda de letes del Tesoro, digamos. El presupuesto aprobado fue 73% la inversión pública prevista. Perdón, de a uno. Los economistas están hoy. El gasto social, la inversión social. ¿El gasto social es más importante? Sí, va creciendo año a año, 73% Supongo que hay dos temas. Sí, ahí voy. Y debo al doctor Vanossi todavía. Gustavo y el doctor Vanossi. Supongo que hay dos temas, además. Primero, toda la gente que está mirando, lo primero que piensa es dólar aumenta y aumenta en un caso un 5%, eso se va a precios.
la gente está... Porque la verdad que el empresario argentino, también hay que decirlo, el empresario argentino no apuesta nunca. Especula mucho también. No, especula todo el tiempo, porque los precios probablemente ya estaban a $1 de 19 para el empresario. El empresario dice, se fue a 50, ahora te lo pongo a 20. Porque decían que el de 17 era un atraso, ¿no? Por eso. Y el otro problema, que lo dijo Caputo, es que necesitan 30.000 millones de dólares. Para el año que viene. Para el año que viene, para cubrir el déficit. Con lo cual, yo tampoco sé cuánto van a bajar las tasas para poder aspirar los pesos que necesitan y los dólares que necesitan para cubrir Necesitamos el déficit. 30.000 millones de dólares, más todo lo que durante el año recaudamos, ahorcados de impuestos, para poder vivir en Argentina. Doctor, siempre estamos como en el mismo laberinto, me parece, ¿no? No sé qué lectura usted hace. Sí, yo trato de ser optimista porque además deseo el bien del país y deseo que las cosas salgan. Y vivimos acá. Sí, hay que blanquear la economía, hay que hacer una serie de cosas. Pero desde muchas décadas ya la Argentina tiene una loca economía. Así como se ha dicho muchas veces que Chile tiene una loca geografía. Claro. ¿Por qué? Porque la loca economía es la impredictibilidad. Todo lo que ocurrió hoy a la mañana puede ser cierto, pero puede impredictiblemente fallar o cambiarse y alterarse como la cosa más natural. Por ejemplo, la ley de presupuesto es un dibujo, pero ya también de hace muchos años. Se la cambia, pero 10, 12 veces al año. Para un lado, para se el la otro. altera, se cambian las partidas de un lado para el otro, se aumentan las partidas por decreto de la jefatura de gabinete o lo de lo que sea. Sí. De modo que aquello que Alberti llamó la ley de leyes, creyendo que era algo sacrosanto después de la Constitución, en la práctica no tiene mayor cumplimiento. Lo que ocurre es que al no haber seguridad jurídica por haber tanta alteración casi permanente de piruetas, es una economía pirueteada, es decir, hacemos pirueta tras pirueta. Al no haber seguridad jurídica hay inseguridad económica, la gente no sabe a qué atenerse. Hoy día especulan por una cosa, otro día invierten en otra, no vienen grandes inversiones reales, positivas, Es que es un país de locos, doctor. Es un país de locos, es un país de locos. Entonces, si no cambiamos, alguien dijo a fines del siglo XIX, no puede haber una sana política si no hay una buena economía y no puede haber una sana economía si no hay una buena política. Y era un liberal el que lo decía, que terminó suicidándose. Fue Leandro Alem el que dijo eso. Exacto. Ahora en un ratito le voy a preguntar. Sí, con todo gusto. Por la situación de Cristina del año 2018. Cristina hoy se va al Calafate a pasar fin de año, ¿no? Con su familia, creo que Bueno, va al sur. recién en el acto estuvo en Avellaneda, En Avellaneda. Cristina, junto con el intendente de Ferraresi, y bueno, dijo, entre otras cosas, ¿no? Espero que en el 2019 haya otro presidente que no sea Macri.